Buenas noches, estimados doctores. Hoy daremos el inicio a la sesión programa del día de hoy. Doctor Jenks, una vez más, bienvenido. Adelante, por favor. Bien, no sé si están viendo lo que yo estoy viendo. Sí, correcto, doctor. Se ve bien. ¿Sí? ¿Sí se está viendo lo que yo estoy viendo? Ya, Sí, ok. sí. Perfecto. Bien, buenas noches con todos. Mi nombre es James Reategui Sánchez y vamos a iniciar nuestra clase de hoy que habíamos dejado pendiente el día de ayer respecto a, digamos, al delito de lavado de activos. ¿Ya? Y habíamos dejado pendiente el tema de los articulados que precisamente estaban regulados en el decreto legislativo 1106 y habíamos visto, recuerdan, el día de ayer eh, todos los tipos penales que están incorporados en esta ley, ¿verdad? Habíamos visto el artículo 1 referente a los delitos de coerción y transferencia, ¿no? El artículo 2 que tiene que ver con los actos de ocultamiento y tenencia, que a mi modo de ver tendrían que estar en una línea, digamos, una misma línea de progresiva de ataque, ¿no? O sea, no podría haber actos de tenencia si es que antes no habría actos de conversión a transferencia, ¿no? Creo que uno es condición del otro, ¿no? Aunque algunos autores hayan dicho lo contrario, es decir, que primero podría darse tranquilamente los actos de conversión y de manera autónoma podría darse los actos de tenencia, ¿no? No necesariamente en una línea de continuidad temporal progresiva. Yo sostengo lo contrario porque si fuera como sostienen aquellos que no piensan como yo, van a pensar o establecer que el solo hecho de tener dinero sin poder justificar el mismo, ya podría darse a entender el tema de la tenencia o el delito de tenencia o ocultamiento, cuando en realidad podríamos establecer que fuera un acto de agotamiento de algún delito de cohecho o algún delito de colusión o de peculado, de acuerdo al caso, ¿no? Entonces, habíamos visto el artículo 1, también el artículo 2, habíamos también señalado el día de ayer respecto al artículo 3 que se refiere a al transporte, ¿no? O el traslado de dinero dentro del territorio nacional, de dinero o algún título de valor que represente ese dinero, ¿no? O que represente el efecto de ese dinero, ¿no? Este, y que tanto el artículo 1, el 2 y el 3 representaban delitos de mera actividad o delitos en la cual se protege este bien jurídico, sistema económico, bajo la técnica de los delitos de peligro abstracto, digamos, ¿no? Después también habíamos visto el artículo cuarto referido a las circunstancias agravantes y circunstancias atenuantes, ¿no? Este, y después el artículo 5, ¿no? Que tiene que ver esto con lo que ustedes están viendo ahí en la lámina respecto a la omisión de comunicaciones de operaciones sospechosas respecto de personas que tienen el deber jurídico de informar ante la autoridad competente, en este caso a la UIF, al central de UIF Perú, y es para que éste a su vez ponga en conocimiento de la fiscalía especializada, ¿no? Para que inicie una investigación de acuerdo al caso, ¿no? Y la mayoría de casos de delitos de lavado de activos se inician desde el órgano bancario, ¿no? A través de los oficiales de cumplimiento que cumplen una función importantísima para la prevención del mismo, ¿no? Por eso su reprochabilidad penal y por eso también su incorporación como delito, ¿no? Porque obviamente estos temas
podrían tranquilamente sancionarse desde el derecho administrativo sancionador para los oficiales de cumplimiento, digo, ¿no? Pero considerando que la turística y la permanente, digamos, de casos que se presentan, es que se ha decidido, el legislador nacional ha decidido incorporarlo ya como delito penal. Por favor, hay un audio que se... Henry, por favor, a ver si lo puedes silenciar, por favor, porque no puedo seguir. ¿Está? Ok, bien. Habíamos dicho que la política criminal del Perú, a partir justamente de la criminalización de las omisiones de comunicaciones, de operaciones sospechosas, no solamente tienen que ver con la intención del sujeto activo de no querer el reporte respectivo, sino lo más curioso y lo más controvertido, digámoslo así, es la incorporación del segundo párrafo, ¿no? Que tiene que ver con una omisión que ya no tiene que ver con la intencionalidad del autor, sino tiene que ver con los deberes de cuidado que debería tener todo eh, oficial de cumplimiento, ¿no? Quizás se debió dar a un tema de infracción de deberes de cuidado en función a una imprudencia, a una impericia o alguna negligencia profesional que ha tenido el oficial de cumplimiento para no dar la comunicación respectiva en el momento que debía haberlo dado, ¿no? Estas operaciones o transacciones. Este, obviamente también, obviamente también este artículo 5 fue duramente criticado en su momento, este, aunque pocos casos se conoce de la aplicabilidad de este delito, ¿no? Pocos casos se conoce, jurisprudencia casi que ni existe, digamos, su aporte en los casos en concreto. Lo cierto es que este delito de omisión es un delito de omisión propia, es un delito de mera actividad, claramente es un delito de mera actividad, donde no se, digamos, no se sanciona la tentativa y claramente podríamos decir que las recomendaciones de la UIF o de la GAFI, mejor dicho, de la GAFI, sobre todo las recomendaciones que se hicieron en octubre del año 2004, han establecido que debería ya sancionarse las omisiones respecto de la comunicación, ¿no? Y la doctrina nacional también ha mostrado cierta aceptación de este delito, ¿no? Al contrario, de lo que ha pasado con respecto a un caso que conoció nuestro Tribunal Constitucional, ¿no? Estoy hablando de la sentencia del Tribunal Constitucional del 5 de marzo del año 20, ¿no? Caído en el expediente 006-2014, proceso de inconstitucionalidad, y donde justamente ha habido un razonamiento respecto a la criminalidad del deber de los sujetos obligados de comunicar ante la autoridad competente las autoridades, las operaciones o transacciones de carácter sospechoso, ¿no? Creo que el Tribunal Constitucional lo que hace finalmente es reafirmar la idea de que existen determinadas personas que tienen el deber de informar, que hace posible en el marco de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, ¿no? Creo que el Tribunal Constitucional lo que hace es, de alguna manera, reafirmar la política criminal del Estado, ¿no? Eh, claramente, eh, ya desde la versión original del decreto legislativo 1106, ya se venía criminalizando
este delito, es decir, no estaba en la ley primigenia, decir, digamos, sí establecía ya desde la primera versión de la 27.765, que era la ley del año 2002, pero de manera muy exigua, hasta de manera muy genérica. Mejor, digamos, descripción típica lo tiene este artículo 5 de la ley 11.000, ¿no? Que, como repito, hace labores de prevención y que trabaja de la mano con la Unidad de Inteligencia Financiera, una entidad que, como ustedes saben, se haya adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? La CBS, ¿no? Conocida como la CBS, que asimismo y que a su vez bien hay un marco, digamos, legal, ¿no? Un marco que que le pertenece al decreto legislativo 1249, ¿no? Que en su artículo 3 modifica de alguna manera la ley 29.038, ¿no? Esta ley 29.038, que es la ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF Perú, a la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? 29.000, en esta ley 29.038, en el artículo 3, para quienes están siguiéndome en internet, pueden poner en el buscador esta ley 29.038 y en el artículo 3 van a encontrar todos los sujetos procesales que tienen la obligación de dar comunicación a la autoridad competente ante una operación sospechosa u inusual, ¿no? Está desde las empresas bancarias, obviamente, que pertenecen al sistema financiero y el sistema de seguros, ¿no? Comprendiendo a las empresas de préstamo, empleo, pasando por la bolsa de valores, por la bolsa de productos, pasando inclusive por los agentes inmobiliarios, por los que se dedican a, digamos, a los agentes de aduana. Inclusive una novedad importante es que los notarios, las empresas mineras, también tienen ese deber de dar conocimiento ante la autoridad competente. Es decir, no solamente los bancos, sino, había dicho, los notarios, aquellos que se dedican a la compra y venta de acciones y participaciones sociales de las personas jurídicas, los que se dedican a los comercios de antigüedades, a los martilleros públicos, a los que se dedican a la comercialización de tarjetas de crédito y débito, a las agencias de viaje y turismo. Esto es muy importante porque ellos también pueden servir como lavadores, y la idea es que estos oficiales, que estas empresas tengan o que tengan que invertir en estos oficiales de cumplimiento, ¿no? Las empresas del Estado que por actividad que realizan se encuentren dentro del alcance del numeral 31.1, referido, por ejemplo, al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE, que obviamente tiene que detectar que los partidos políticos también no se vean involucrados en temas de lavado de activos. Y lo novedoso y lo interesante de este decreto legislativo 1249, que es la que incorpora muchas modificaciones al lavado de activos, este decreto legislativo 1249 del año 2016, por ejemplo, incorpora a los abogados y a los contadores como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas en caso de detecten lavado de activos. Obviamente quienes se dedican, no cualquier abogado, obviamente, sino puede ser los abogados colegiados que de manera independiente o en sociedades realizan en nombre de terceros o por cuenta propia, o que se dedican a la compra y venta de bienes inmuebles, administración de dinero, valores, ¿no? O sea, no cualquier abogado que se dedica a reportar operaciones sospechosas respecto a su cliente. No, 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 eso no es la idea. La idea es que si un abogado se dedica a, eh, a la comercialización de venta y compra y venta de bienes inmuebles, por ejemplo, tiene ese deber de reportar esa operación
sospechosos. Por eso esta ley de la UIF, de la 27.693, que es la ley que crea la misma, en el artículo 11, por ejemplo, se dice respecto a los deberes de información, y que es quizá una complementariedad a este artículo 5, a este delito de carácter penal, ¿no? Habíamos dicho, con esto quiero concluir esta primera parte del análisis exegético para la parte jurisprudencial, que esto es un delito de carácter permanente, ¿no? No es un delito de mera actividad que se, digamos, que se eh, consuma, se agota en un solo acto. No, acá, por el contrario, existe una, digamos, una actividad que, digamos, reiterativa de permanente lesividad al bien jurídico que se mantiene en el tiempo. Por eso es un delito permanente. Pero también hay algunos autores que indican de que es un delito de ejecución instantánea, ¿no? Hay algunos autores que indican eso. Pero yo considero que todo delito de omisión está en tanto se vulnere la norma de mandato y mientras dure esa violación o esa omisión, mejor dicho, el delito se sigue consumando. Eh, en tanto que considero que la tentativa pues resultaría inadmisible porque desde el momento mismo en que se produce la omisión, ya el delito pasa al estado de consumación, ¿no? Y habíamos dicho también que este es un delito doloso, ¿no? Doloso y también con una subjetividad especial, porque establece, eh, digamos, que el dolo tenga que conocer, por ejemplo, la omisión misma, que el dolo tenga que conocer que uno es sujeto obligado, claramente, porque si no lo conoce, no sé que hay una ley que impone esos deberes de reportación o de información ante la autoridad competente, estamos claramente en un error de tipo. Y que lo interesante es que este artículo 5 no tiene la subjetividad específica que si lo tiene el artículo 1, que si lo tiene el artículo 3, porque el 2 ya, como les dije ayer, fue expectorado, cercenado la subjetividad especial, eso cuando dice evitar la identificación de su origen, ¿verdad? Entonces, y bueno, podemos pasar ahora al artículo 6, que era lo que me faltaba el día de ayer. Este delito, que la verdad es bastante interesante porque si no estaba en la ley anterior, en la ley primigenia, ¿no? Este, este artículo 6, ¿verdad? Y que ha mostrado también de alguna manera una cierta reticencia en la doctrina nacional, porque aquí el bien jurídico ya es mucho más específico, ¿no? Que los anteriores, que claramente, el artículo 1, 2, 3, 4, este, es donde se afecta el sistema económico, socioeconómico, ¿verdad? Aquí en el artículo sexto, por ejemplo, ya es mucho más específico y lo que se vulnera es el correcto y efectivo funcionamiento de la administración de justicia, ¿no? Porque acá lo que se criminaliza es el retardo, el rehusamiento, que tienen los sujetos que están investigados por un tema de lavado de activos y que obviamente acá lo que se criminaliza no es el lavado propiamente dicho, que ya tiene una investigación por ese delito, sino que ante, digamos, el requerimiento que haga la autoridad, en este caso la fiscalía, para que le pida información respecto a libros contables, financieros, mercantiles, empresariales, y no lo hace en el momento indicado, no lo hace, ¿verdad? Claramente aquí, como ha dicho alguna parte de la doctrina, también entra en juego el derecho a la no autoincriminación, ¿verdad?
Porque entregar los libros contables de una empresa o de una persona jurídica que se encuentra investigada por una presunta comisión de lavado de activos, entregar esos libros implicaría ya, digamos, que te condenen, ¿no? Porque ahí va a haber desbalances, ahí no va a haber un encuadramiento entre lo que realmente gana la empresa y lo que finalmente tiene como patrimonio esa empresa, ¿no? Que claramente quizá el sujeto activo se ha dedicado efectivamente a lavar dinero, ¿no? Entonces, y acá se produce, o que el imputado enfrenta un dilema, ¿no? Eh, entonces, acá finalmente hay un entrecruzamiento de derechos, ¿no? Entre, por un lado, la firme convicción de que el Estado debe perseguir los delitos, sea quien fuere, y que debe sancionarlo si es que dentro de un debido proceso se encuentra la culpabilidad de la gente, pero asimismo también, por el otro lado, se enfrenta a ese derecho particular, personal, como derecho fundamental, que nadie puede autoincriminarse si no es con elementos probatorios digamos, que lo rebatan, ¿verdad? Entonces, ante un derecho colectivo y un derecho individual del imputado, constitucional, vamos a decir así, a la no autoincriminación, eh, digamos, pues el juez debería o debería preferir de conformidad a cada caso concreto, ¿verdad? Que tienes que finalmente decidir. Por eso es que creo yo que este delito tiene como característica fundamental a la desobediencia, ¿no? De los requerimientos eh, que hace la autoridad, en este caso la fiscalía. Este, Acá no se trata de la mera omisión de no reportar de los sujetos obligados a informar, ¿no? Acá lo que se trata es que existe un flagrante incumplimiento a un mandato de autoridad en una investigación o procesamiento por lavado de activos, ¿no? Y lo interesante es que aquí debe haber un requerimiento, ¿no? Que sea requerido, y tenga que deba conocer el sujeto activo que la autoridad le está requiriendo y que no lo hace digamos, en tiempo y forma debida, ¿no? Está claro que el sujeto activo de este delito puede ser cualquier persona, ¿no? Esté obligada a dar información al juez penal, a la Fiscalía Especializada y a la Policía Nacional del Perú, que cumple el deberes de investigación por encargo del Ministerio Público, ¿no? Eh, Está claro que el tipo penal que ustedes están viendo ahí en pantalla tiene cuatro modalidades delictivas o cuatro formas de poder consumar este delito, ¿no? En primer lugar, está el rehusamiento al suministro de la información requerida, ¿no? Aquí, bueno, el rehusamiento tiene que ver con rehuir, esquivar, declinar, desistimiento o simplemente se niega al cumplimiento de un acto que le da la autoridad, ¿no? Este, esta modalidad es de mera actividad prácticamente, ¿no? Se consuma en el momento en el cual el sujeto activo no niega tajantemente dar esa información. La segunda tiene que ver con el retardo, ¿no? En el envío de la información. A diferencia del caso anterior, en el que hay un incumplimiento definitivo, en este caso sí se cumple con la información, pero es a destiempo. O sea, hay una especie de retraso, demora, aplazamiento, una dilación indebida, ¿no? O se pospone el cumplimiento del plazo debidamente otorgado, ¿no? Aquí el reproche penal obviamente es mucho menor que el anterior, ¿no? Este, Porque aquí finalmente se da esa información, pero ya cuando de repente ya se el fiscal del caso de lavado de activos ya tomó una decisión, ¿no? Entonces, con lo cual hay un perjuicio enorme
intereses del Ministerio Público, ¿no? Está claro de que aquí pueden combinarse dos delitos, ¿no? Uno que ya tienes por el encauzamiento que tienes por lavado de activos, pero se te va a sumar otro si es que dentro del requerimiento que le hace el fiscal al imputado, pues no entrega la información, con lo cual se le va a sumar otro delito, lamentablemente, para el imputado. En tercer lugar, el tipo penal también hace referencia a proporcionar información requerida de modo inexacto, ¿no? Es decir, aquí ya no hay rehusamiento ni retardo de la información. Aquí lo que hay es, está bien, te doy la información requerida en el tiempo y modo que se me está diciendo, pero esa información no es exacta, no es exacta, ¿no? Por ejemplo, entrego la documentación en el tiempo y la forma debida de la autoridad, pero por ejemplo, los balances, los ingresos, egresos, transferencias que contiene son totalmente distorsionados con la realidad, ¿no? Si existe, o sea, el imputado finalmente trata de confundir o hacer una confusión ante las autoridades, ¿no? Obviamente, esta persona que se encuentra ya investigada por lavado de activos presenta información inexacta y obviamente tiene que existir un nivel de contrastación entre la información inexacta proporcionada por el sujeto activo y la información finalmente correcta que va a salir luego de la investigación. Situación que obviamente solo se podría dilucidar a través de una pericia contable, ¿no? La pericia contable oficial es la que finalmente va a arrojar si la información que dio el sujeto activo respecto a los libros contables, por ejemplo, son inexactos. Lo cual hace también, digamos, irse por otro delito, ¿no? Aquí podríamos decir que habría un concurso de delitos con algunas zonas conexas o fronterizas, ¿no? Con el delito de falsedad ideológica, por ejemplo, del 28, que tiene una pena privativa de libertad hasta, me parece, 8 o 6 años de privación de la libertad, cuando hay información inexacta también. Entonces, podríamos decir que habría un concurso ideal si es que con una sola acción se ha puesto en evidencia o lesión de dos bienes jurídicos, o podría ser hasta una real, ¿no? Si es que fueran acciones totalmente autónomas. Y la última causal o modalidad de rehusamiento, retardo, es respecto a la información o la proporcional información falsa, que quizás sea la más grave de las tres que he mencionado anteriormente. Proporcionar información falsa, queridos amigos, es finalmente eh, reprochable porque la información requerida que obra en el acervo documentario, por ejemplo, en el banco de datos o registro de la empresa o persona o entidad a la cual se le ha requerido, falsea, proporciona información carente de veracidad o es totalmente fraudulenta. Es decir, no se consignan los datos o no se consigue, o no hay una relación entre los datos que se está entregando con la realidad. Y esto obviamente, repito, se puede dar a través solo de una pericia y que aquí sí, esta información falsa está vinculado tanto a una documentación falsificada, o sea, alteración de documentos claramente, una información fraudulenta, información que no guarda con la realidad, de manera total o puede ser de manera parcial también. Se trata claramente de una afectación a los niveles cuánticos y cualitativos, ¿no? Que lo que trata el sujeto activo es de generar error en las autoridades de persecución y sanción. Y aquí sí podríamos nuevamente entrar a tallar un concurso con el artículo 427, ¿no? Ya no el 428, sino el 427 referido a la información falsa que, digamos, entraría a la creación, confección, fabricación de un documento falso, sea total o parcial, ¿no? ¿Verdad? Entonces, considero yo que
estas cuatro modalidades que están en el artículo 6 es, creo, loable y es totalmente, digamos, correcto que el legislador nacional se haya puesto en ese sentido. Entiendo yo por la casuística criminológica que subyace a esto, al delito de lavado de activos. Si bien el requerimiento de información estaría formalmente dirigida a la persona jurídica, porque normalmente las personas jurídicas son las que se encuentran vinculadas digamos, que son los que potencialmente depositarias de la sanción punitiva, eh, digamos, es claramente que para que se cumpla el tipo penal debe haber un requerimiento previo. Y obviamente que tenga conocimiento la persona que cumple deberes de representación. Por eso es que es importante establecer quién es el representante legal, ¿sí? De la persona jurídica, ¿no? Este, bueno, en este caso consideramos que el objeto material del delito, de este delito del artículo 6, es respecto a la información documentaria económica, financiera, contable, mercantil, empresarial, es decir, todo aquello que sea relevante para la investigación de carácter fiscal. Y nuevamente esto es un delito de mera actividad o de simple actividad. Y digamos, los verbos rectores que se incorporan en el tipo penal, como el de rehusar, como el de retardar, este, digamos, son verbos que responden claramente a una mera actividad. Y también se incorpora un segundo párrafo, que ustedes ven ahí, que es una tipicidad grabada, en la cual el legislador nacional hace una gran diferencia de cara a la tipicidad respecto a que una cosa es que se rehúse a la información o la proporción de información falsa en una investigación por lavado de activos que no supere las 500 unidades impositivas tributarias. No sería lo mismo, digamos, negarse a una información respecto a los libros contables de un caso de lavado de activos que sobrepase claramente las 500 unidades impositivas tributarias. De manera que aquí lo que hace el legislador es establecer que en los delitos fuentes, ¿no? Básicamente ahí donde está la clave, en los delitos fuentes que hayan generado ganancias indebidas y que estas sobrepasan las 500 unidades impositivas tributarias, claramente el quantum económico de los efectos y activos que sirvieron a la posible conversión, transferencia, tenencia, transportar los objetos materiales son determinantes, son determinantes. Claramente aquí lo que se sanciona es, en la actividad subjetiva, es el dolo, ¿no? Y con eso podríamos, como digamos, la interpretación nace de, o se desprende de los verbos de rehusar, retardar de la autoridad competente, ¿no? Es decir, el sujeto activo debe ser consciente de que con la mera deliberación, digamos, de manera directa, ya cerraría la tipicidad, ¿no? Sí, tendría que tener el conocimiento de todos los elementos objetivos del tipo penal. Esto es, conocer la existencia del requerimiento, de su condición de destinatario de ese requerimiento que le hace la fiscalía en este caso, y que obviamente el plazo en el que se debía ejecutar o cumplir ese requerimiento, ¿no? Con lo cual consideramos que el dodo directo de primer grado es la causal más importante para poder cerrar la tipicidad subjetiva, ¿no? Por lo tanto, considero yo que el dolo eventual no podría ser de recibo, no podría admitirse, ¿no? No podría admitirse. ¿Por qué? Porque inclusive ahí, si ustedes ven con detenimiento el artículo 6, van a encontrar la frase deliberadamente, ¿no? Deliberadamente. Entonces aquí ya el legislador ha querido que no es que se haya debido a una falta de diligencia
no es que se haya debido a una falta de, digamos, de compromiso. Capaz no lo tenía claro respecto a la entrega de la información. No, para que se dé este tipo penal tiene que existir el dolo directo de la gente respecto a la deliberación eh, consciente de no cumplir el mandato legal, ¿no? Obviamente, y con esto ya concluyo para pasar a la parte jurisprudencial, que no voy a hacer referencia por obvias razones, de tiempo sobre todo, a las medidas restrictivas de derechos aplicadas al delito de lavado de activos. Me estoy refiriendo al artículo séptimo. Yo sé que ustedes están también en la internet y están viendo el decreto legislativo 1106, y ustedes están observando que el artículo 7, por ejemplo, del del decreto legislativo antes señalado, establece pues algún componente o reglas respecto a la investigación fiscal que debe seguirse en lavado de activos, como el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, ¿no? Este, que debe tenerse en cuenta. Asimismo también, no voy a hacer mención a las consecuencias accesorias aplicadas al lavado de activos, que ya obviamente está en franco desuso y tampoco, o sea, franco en desuso porque ya existe un marco general del artículo 105 del Código Penal que también hace referencia a las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas, pero bueno, ya esto, como digo, cayó en franco desuso, porque ya inclusive está la ley 30.424, ¿no? Esta ley 4.424 que ya establece de alguna manera una responsabilidad penal de manera directa a las personas públicas que se ven involucradas en temas de lavado de activos, porque esta ley 30.424 desde la modificatoria que se produjo en el año 2017, si la memoria no me es infiel, incorporó como delito para investigar a la persona jurídica el lavado de activos, porque antes solamente estaba para el delito de cohecho activo transnacional. Hoy día también encontramos corrupción, ¿verdad? Financiamiento con partidos políticos, también encontramos por ahí. Y a esto obviamente se suma el lavado de activos, ¿verdad? Y por ende también no voy a poder extenderme demasiado en el artículo 9 de este decreto legislativo 1106, que trabaja los temas de incautación y decomiso de bienes, dineros eh, que se hayan ejecutado de manera judicial, eh, porque inclusive entiendo yo que hay una redundancia, porque ya el artículo 102 del Código Penal también regula el tema del decomiso, ¿no? Para temas de sanción penal definitiva, ¿no? Y el Código Procesal Penal también trabaja los temas de incautación como medida coercitiva de carácter real. Pero bueno, el legislador ha querido conveniente regularlo de manera especial para el tema de lavado, para el tema de lavado de activos. Y bueno, ahora vamos a pasar a la parte jurisprudencial, que era lo que me había propuesto el día de hoy, trabajarlo, ¿no? Y para ello, pues me voy a referir a la lámina de ayer, porque la lámina de ayer también tiene referencias en relación a la jurisprudencia, que no, digamos, que no fue analizada por también de tiempo, ¿verdad? Entiendo que esta lámina también la van a tener ustedes, porque ya les, bueno, en su momento ya le había pasado a, a Henry para que les compartiera con todos ustedes. Bueno, vamos a establecer el marco jurisprudencial. La jurisprudencia y doctrina, plenos casatorios que se han dado en el tema de lavado de activos. Vamos a obviar este caso, porque este caso nos, digamos, nos da cuenta de cómo podríamos iniciar un caso de lavado de activos, ¿no? Respecto a indicios, ¿no? Y eso es lo que finalmente
la jurisprudencia, sobre todo la Corte Suprema, ha querido trabajar en temas de la condena para lavado de activos, ¿no? Este es un caso de Gurrier, que digamos que se interviene en el aeropuerto Jorge Chávez con 7 kilos de clorhidrato de cocaína, pero cuando se le detiene, esta persona dice que esa droga no es de él, no es de otra persona, dueño de la droga, ¿no? Y cuando se le hace la búsqueda respectiva al dueño de la droga, no al Gurrier, nos damos, nos damos con la sorpresa de que este dueño de la droga, pues, eh, estuvo muchas veces procesada por tráfico ilícito de drogas, que inclusive el padre fue condenado en su momento por este delito, y que el dueño de la droga tiene una fortuna impresionante, ¿no? Un ciudadano que supera su patrimonio en 20 millones de dólares, ¿no? Entre casas, departamentos, hoteles, vehículos, ¿no? Entonces, inclusive su hermano también se le ha incautado y se ha encontrado en su poder cargamento de insumos químicos para la elaboración de la droga, ¿no? Inclusive este dueño de la droga aparece como sujeto registrado en en la OEA como narcotraficante. Entonces, obviamente estos indicios no sirven para la condena por tráfico ilícito de drogas, pero la pregunta es que si estos indicios pueden servir para la eh, condena por lavado de activos, ¿no? Esa es quizá la gran pregunta. Y ustedes recordarán que uno de los temas, y aquí ya entro a una posición, a una versión jurisprudencial de este caso, ustedes acordarán que la sentencia casatoria del año 2017, estoy hablando del 1-2017, aquella que se generó como consecuencia de la emisión de la Ejecutoria Suprema de agosto del año 2017, ¿no? O sea, hay una ejecutoria suprema respecto a que si el delito de fraude en la administración de personas jurídicas puede ser delito fuente del lavado de activos, ¿no? Eso fue la discusión, la, la ejecutoria de Arequipa, la 92-2017, IPA establecía que no, que un fraude en la administración de personas jurídicas no podía servir como delito fuente y da las razones por las cuales no podría ser considerado delito fuente, porque entre otras razones eh, no cumplía el requisito de gravedad eh, que establece el artículo 198, fraude en instalación de personas jurídicas, es hasta 4 años de privación de libertad. Y con esa condena y con esa punibilidad no reviste el criterio de gravedad. Y aparte que tendría que ser en el marco de una organización criminal. Si no se dan esos componentes, no podría servir como delito fuente. Por lo tanto, no podría generar ganancias indebidas. Por lo tanto, esa ejecutoria concluyó que no podía ser considerada delito. Y ahí se generó la discusión que luego fue resuelta por la sentencia casatoria 1-2017 que se llevó a cabo en el mes de octubre. La de Arequipa fue emitida en agosto y la sentencia casatoria es de octubre, ¿no? Son 2 meses. Se llevó el debate, ¿verdad? Y donde se puso, entre otros temas, bueno, aprovechando el tema de la gravedad en el delito fuente, se aprovechó también para trabajar los grados de autonomía del fuente respecto del lavado de activos. Eso fue lo que se trabajó ahí. Quienes quieran seguir la sentencia plenaria casatoria pueden encontrarlo en internet. Es una sentencia, creo que no pasa de las 15 hojas, no es tan extensa, pero muy puntualmente se trabajaron varios temas. Y yo quisiera comentarles ahora el tema de la autonomía, ¿no? Y que quizás sea el punto central también de esta sentencia casatoria. Y en la doctrina se ha establecido 2 grados de autonomía, una procesal
y una material, aunque a los fiscales no les gusta esta diferencia, más que todo viene por los abogados, la defensa técnica, pero quizá para fines metodológicos y fines de, digamos, de dar a conocer la posición de cada uno, es interesante saber qué es lo que piensan nuestros jueces, ¿no? Por eso es que vamos a hablar en primer lugar de la autonomía procesal, ¿no? Y en la autonomía procesal, a su vez, se divide en dos, ¿no? Una absoluta y otra relativa, ¿no? La autonomía absoluta de carácter procesal indica de que, digamos, para que se investigue por lavado de activos, para que se investigue un caso de lavado de activos, no se necesita de ningún requisito de procedibilidad o la existencia de prejudicialidad homogénea, ¿no? Respecto a la investigación por lavado de activos. Es decir, si una persona es investigada por el delito fuente, no sé, de repente peculado, colusión, que se le está siguiendo en la Fiscalía A, luego el fiscal detecta de que hay operaciones inusuales respecto a su gran patrimonio que este sujeto percibe, tiene un gran patrimonio. Entonces, lo interesante es que el fiscal lo que va a hacer es sacar copias del fiscal, lo va a pasar a otra fiscalía, o él mismo, si tiene las competencias, va a abrir una nueva carpeta para el lavado de activos. Y esta investigación por lavado de activos no va a tener ningún obstáculo, no va a tener ningún requisito de posibilidad para la consecución de los actos procesales e investigatorios, ¿no? Es decir, que la actividad indagativa del Ministerio Público va a seguir su curso, sin ningún obstáculo, sin ningún obstáculo. Por eso se dice que es absoluta la autonomía en la persecución del delito de lavado de activos. Este, Al contrario, Sensu, de lo que podríamos establecer respecto a la autonomía relativa, ¿no? Que al contrario de la absoluta, aquí lo que vamos a encontrar es si ciertos obstáculos y va en función a las fases del proceso penal, ¿no? A las fases del proceso penal, porque inclusive aquí sí ha encontrado, y lo vamos a ver luego en algunas ejecutorias, que acá la jurisprudencia ha encontrado algún punto de apoyo para decir, oye, no es que el fiscal de lavado de activos tenga la carta libre para que pueda procesar por lavado de activos. Sí, puede procesarlo, pero llegado un momento para la eh, condena, en su momento, si llegara hasta la etapa de juzgamiento, previo a la deliberación respectiva, pues sí, a eh, nivel procesal, a ver, para entendernos un poco, cuando digo que se llega a la etapa investigativa, me estoy refiriendo al delito fuente, ¿ya? Porque puede darse el caso que el sujeto investigado en el delito fuente por peculado o por colusión de repente, que es un funcionario público, por ejemplo, es un alcalde que está procesado por peculado, por colusión en la Fiscalía A, pero luego, como repito, se le ha abierto un proceso en la Fiscalía B por lavado de activos, este, puede decir puede, o sea, puede pensar el fiscal de lavado de activos que él no podría seguir investigando y mucho menos condenar si es que no se llegara, si es que no se llegara en el delito fuente al menos a un cierto nivel, ¿no? A un cierto nivel de consolidación de la investigación, ¿no? O sea, que al menos tener ciertos ribetes de verosimilitud la construcción del caso en el delito previo. Estaba investigando en la Fiscalía A, ¿no? Estaba, repito, casos de peculado o corrupción. Porque yo podría pensar como fiscal de lavado de activos que no podría seguir investigando, ni mucho menos condenarlo, si es que en el delito fuente al menos no está armado el caso. No sé si mejor. No está de repente en la fase de formalización, por ejemplo, ¿no? En algunos casos
en algunos casos, el fiscal de lavado de activos espera que el fiscal del delito fuente avance hasta la formalización, es decir, que la investigación al menos esté formalizada. Y cuando está formalizada, al menos se necesita una sospecha reveladora, ¿verdad? Una sospecha reveladora respecto a la actividad criminal que ha dado origen a las actividades ilícitas, a las dinero que finalmente fueron, o al parecer podrían ser lavados en el sistema. Es decir, finalmente la autonomía relativa indica de que hay ciertos obstáculos para el procesamiento por lavado de activos, que al menos en la investigación por el delito fuente haya avanzado, creo yo, desde mi humilde punto de vista, a la etapa de formalización. No hacía la acusación, ¿no? No hacía la acusación porque eso sería ya extender los requisitos demasiado, ¿no? Y ahí sí encontramos prácticamente ya ni siquiera una autonomía relativa procesal, sino una autonomía una autonomía ultra relativa, ¿no? Ya a cierto nivel de que ya prácticamente estamos en la etapa intermedia con acusación y me parece que no sería de recibo. Yo creo que para que el fiscal de lavado de activos pueda condenar en su investigación y llevarlo a juzgamiento por lavado de activos ante el juez, al menos en el delito previo tendría que estar menos forma. Menos. Y aquí encontramos en esta autonomía procesal ciertos problemas, porque considero yo que asumir una autonomía absoluta de carácter procesal implicaría que uno podría condenar por lavado de activos prácticamente sin delito fuente, ¿no? Que al decir que el delito de lavado es totalmente autónomo y que yo puedo procesarlo sin que exista delito fuente, porque el artículo 10, si ustedes lo leen detenidamente, dice algo así como que no se necesita para la investigación por lavado de activos que el delito haya sido descubierto, investigado, ni procesado judicialmente, ni que haya sido objeto de prueba, y que obviamente mucho menos condenado. Es decir, me parece que esto es una posición in extremis que no deberíamos abrazarla. Repito, se necesita solo que esté formalizada. Ahora, puede ser que en el interín de la investigación por el delito fuente, perdón, por el delito fuente, el caso haya sido archivado, ¿no? El fiscal puede haber detectado que eh, eh, no hay sospechas razonada o reveladora para continuar la investigación. Que de repente no hay ruta del dinero, no se ha desembolsado dinero en el tema del delito previo, no hay ninguna desembolso, pero eso no quiere decir que no haya actos colusorios, no haya colusiones simples, ¿verdad? O sea, no ha habido un desprendimiento patrimonial del Estado. Que repito, eso se podría investigar en el delito fuente, pero ahora, o de repente, digamos, el delito fuente no está bien claro, los actos colusorios, o de repente no está bien claro respecto a si hubo o no, digamos, apropiación de los caudales, por lo tanto el fiscal, del delito previo, digo, eh, lo puede archivar. Ahora, aquí viene el gran problema que tendríamos que señalarlo, ¿no? Una cosa es que lo archive por falta de pruebas, el delito previo, y otra cosa es que lo archive por falta de tipicidad, ¿sí? Típico, el delito previo también, ¿no? Porque una cosa no tiene que ver nada con la otra, ¿verdad? O sea, las consecuencias jurídicas tienen repercusiones también importantes, sobre todo en el tema de lavado de activos, porque considero, ¿no?, que si un fiscal del delito previo lo archiva por falta de pruebas, la pregunta es si el fiscal de lavado de activos es vinculante, ¿no? Yo considero que no. Yo considero que el fiscal de lavado de activos podría seguirse investigando
eh, porque capaz hubo una investigación defectuosa que en su momento se puede reabrir, ¿no? Si es que podría, digamos, existir o podría sobrevenir una prueba nueva, ¿no? Puede ser el caso, pueda sobrevenir una prueba nueva, ¿no? Y por eso, después de un tiempo, aparece la nueva prueba y ya estamos en una actividad criminal previa, genérica, ¿no? Que es lo único que se exige para poder continuar con la investigación en el delito precedente, y esto tiene repercusiones también para el lavado de activos. Pero no así en el tema del archivamiento por falta de tipicidad, porque ahí sí prácticamente lo que está diciendo el fiscal del delito previo es que la actividad no fue criminal. Puede ser que haya sido una actividad civil, puede decir que haya sido una actividad de carácter con infracción administrativa, ¿no? Pero no criminal. Entonces, ahí sí la cosa cambia, porque para que pueda hacerse investigado, para, digamos, para poder condenar por lavado de activos se necesita al menos una actividad criminal, y eso solo lo va a hacer a nivel de tipicidad. Si no hay tipicidad penal, pues no hay nada. Por eso es que es distinta el baremo diferencial entre una cuestión sustantiva y una. Ahora bien, con relación a la autonomía material, que aquí ya no tiene que ver con el procesamiento, sino tiene que ver con la condena, con la condena. Es decir, aquí ya hubo un procesamiento este, en el lavado de activos, a tal punto que ha llegado al estadio de la deliberación por parte del juzgador penal, y aquí sí el juez tendría que decir, oye, aquí me han dicho que el delito es totalmente autónomo del delito presidente. Sí, es totalmente autónomo. Es lo que se han matado, no sé, 100 años para establecer que la existencia del lavado de activos. No, 100 años no, 50 años. O sea, en esa en Estados Unidos, al menos en no anglosajón, el lavado de activos tiene como 50 años, ¿verdad? Y justamente, digamos, la doctrina del lavado de activos siempre se ha preocupado por decir que sea autónomo de los delitos precedentes que la generaron, ¿no? Entonces, y para condenar, por ejemplo, también se ha establecido una autonomía material absoluta y también relativa. La autonomía material absoluta, siempre mirado respecto al delito fuente, dice de que no se necesita para la tipicidad objetiva ni subjetiva la existencia de un delito previo. Miren qué postura tan interesante. Es decir, que para la condena por lavado de activos no se necesita acreditar ningún delito fuente, ningún delito fuente. Con lo cual esto sí me parece algo preocupante, porque si vamos a decir de que no hay delito, no se necesita probar un delito fuente, prácticamente estaríamos condenando, sobre pretexto de lavado de activos, meras desbalances patrimoniales, ¿no? Meros desbalances patrimoniales, que esto tranquilamente podría asemejarse a un tema de derecho administrativo sancionador, ¿no? Que, por ejemplo, en temas de SUNAT, la administración recaudadora de fondos en el Perú, tiene una modalidad administrativa imperfecta, ¿no? Que justamente es desbalance patrimonial no justificado, ¿no? Pero eso es un administrativo. Y vamos a criminalizar penalmente conductas que se asemejan a esa infracción administrativa con un despropósito, ¿no? Y es lo que le pasa a muchos fiscales cuando van a la audiencia por lavado de activos, que llegado el momento del alegato final, establecen que, digamos, todos los actos de conversión o transferencia, tenencia, ocultamiento, transporte de dinero, pero no lo relacionan de manera directa o indirecta con algún delito previo, desde que ellos abrazan la autonomía material absoluta, ¿no? Inclusive había una discusión en el Ministerio Público allá en el año 2012 o 13, me parece, una directiva, ¿no? Que decía que los fiscales de lavado de activos no deberían probar ningún delito fuente, ¿no? Había una directiva, sí, aunque les parezca un poco
Increíble, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero sí, había una directiva, pero que después los jueces desecharon, o sea, los propios fiscales se topaban con la realidad distinta que le planteaban los jueces penales, ¿no? Porque los jueces penales sí estaban exigiendo algún nivel de probanza de lavado de activos respecto al delito. Por eso es que había muchas sentencias absolutorias, porque probaban los actos de, digamos, el patrimonio exorbitante del sujeto activo, pero que no se relacionaba a ninguna actividad criminal previa. O sea, no había una actividad criminal previa. No, no se, no, digamos, no miraban hacia atrás, sino solo para adelante. Por eso es que, de alguna manera, la autonomía material relativa es la que deberíamos abrazar con entusiasmo, mirando hacia el futuro, porque considero yo que sí se debería acreditar la existencia para la tipicidad del lavado de activos de algún hecho precedente, ¿no? Y aquí es donde viene la discusión respecto de que si necesita o no algún hecho precedente, y si se necesita. Eso, ¿hay un obstáculo para poder condenar por lavado de activos? Sí, hay un obstáculo. ¿Cómo se llama ese obstáculo? La probanza de una actividad criminal genérica. Y esto es lo que finalmente se dijo, y me he pasado casi media hora para llegar a esta conclusión, de que la actividad criminal genérica es la que se necesita probar para la sanción penal por lavado de activos. O sea, la sentencia plenaria casatoria 1/2017 dijo claramente que se necesita probar una actividad criminal genérica que tenga un origen ilícito. Normalmente, esta actividad criminal genérica estaba ligado a los casos de heterolavado, es decir, los casos en los cuales el lavador de activos transfería ese dinero, ese patrimonio a otra persona para que esa otra persona era la que generaba o la que tendría que generar el delito de lavado de activos. Es decir, la persona que generó el delito precedente no es la misma que finalmente lavó el dinero. Por eso se llama heterolavado, es decir, una tercera persona realiza los actos de lavado. No así cuando es autolavado, en la cual el mismo sujeto activo del delito previo es el mismo sujeto que va a lavar o va a convertir los activos ilícitamente obtenidos. Y me parece que en ambos casos, en el heterolavado y en el autolavado, se necesita una actividad criminal genérica, aunque en el heterolavado, por ser delitos que, digamos, en que intervienen otras personas, eh, capaz ahí sí deberíamos abrazar con mayor fuerza la tesis de la actividad criminal previa, la actividad criminal genérica. Y no así tanto en el autolavado, donde el propio sujeto activo del delito precedente será el mismo del lavado de activos, con lo cual creo que hay una línea de tiempo importante y se puede trabajar tranquilamente un delito específico, delito precedente, sí, a veces, ¿no? Un del tipo penal especial, el mismo que está siendo procesado en el delito. Bien, vamos a unos 5 minutos, Henry, vamos a descansar, por favor, para luego seguir con mi intervención. ¿Ya? Listo, doctor, Listo, de acuerdo. Listo. gracias. Ok, gracias. A ver, ¿qué es lo que ha dicho nuestra jurisprudencia, no? A ver, tenemos este decreto, o perdón, esta curso de nulidad 4003/2021 Lima, ¿no? Donde dice un poco lo que ya había venido hablando hace algunos minutos, donde dice que para la investigación por lavado de activos es necesario únicamente que existan indicios reveladores que vinculen al procesado con el delito precedente. En otras palabras, lo que está diciendo este recurso de nulidad es que para el procesamiento por lavado de activos, digamos, para seguir con la investigación por lavado de activos, y creo que este, para la condena claramente, aunque sin decirlo expresamente, pero está diciendo de que, digamos,
investigación, es necesario que existan indicios reveladores. Cuando dice indicios reveladores, lo que está tratando de decir es que se necesita que el delito precedente, la investigación por el delito precedente haya pasado el umbral de la sospecha reveladora. Obviamente, a la sospecha suficiente, es decir, estamos en la etapa intermedia, en el delito precedente, mejor aún, ¿no? Mejor aún porque se daría mejor, digamos, la construcción del caso por lavado de activos sería mayor aún, ¿no? Este, ahora bien, en este recurso de nulidad 3091, curso de nulidad 3091 de 2013, Lima, ¿no? Se ha establecido que el delito precedente es un elemento importante a corroborar. Es decir, la Corte Suprema siempre ha establecido la importancia de la acreditación del delito precedente, no así por el Ministerio Público, que obviamente en su afán persecutorio ah, ha perdido un poco la perspectiva de la corroboración que se necesita para seguir investigando por lavado de activos y obviamente para condenar con mayor razón, ¿no? Con mayor razón. Por eso es que en este recurso de nulidad 3091-2013 Lima, si bien no establece los indicios reveladores, de alguna manera establece la importancia de la corroboración del delito precedente. Por eso es que tanto estos dos recursos de nulidades que he mencionado, digamos, hay una relación, ¿no? Hay una vinculación o una dependencia de una hacia la otra. También no podemos dejar pasar por alto el recurso de nulidad 3036 del año 2016, que claramente nos habla de la probanza del origen de los bienes, ¿no? Del origen ilícito de los bienes, que es un elemento claramente normativo, porque para establecer la licitud e ilicitud de esos bienes, donde se necesita haber una interpretación que está por fuera del tipo penal, por fuera, y a la cual necesitamos de otras especialidades, contables, financieros, para establecer la licitud o no de esos bienes, ¿no? Y claramente no es un elemento descriptivo, claramente normativo, porque se necesita de otros conocimientos fuera, por fuera del juez, ¿no? Y en esta casación 92-2017, que es la que les había mencionado anteriormente, que es la casación que originó o tuvo su efecto para la emisión de una sentencia plenaria casatoria, pero en esta casación 92-2017 se deja claramente establecido que el delito fuente es un elemento normativo del tipo objetivo del lavado de activos. Es decir, que forma parte integrante de la tipicidad objetiva del lavado de activos. Por ende, su probanza es indiscutible, es inexorable, ¿no? Con esto quiero dejar claramente establecido que no solamente es un tema conceptual, este tema eh, digamos, mm, eh, de las autonomías sustantivas y procesales, ¿no? También tiene, de alguna manera, se ha aterrizado en la jurisprudencia nacional. Ahora bien, con relación a los indicios, porque para la condena, y aquí estamos hablando ya de la condena por lavado de activos, ya no ni siquiera por el procesamiento, creo que para la condena se ha establecido ciertas reglas, ¿no? Ciertas reglas que están recogidas, por ejemplo, en el Acuerdo Plenario 3-2010, el Acuerdo Plenario de la Corte Suprema 3-2010. Y se ha establecido 5 reglas, ¿no? Que está casi en los últimos fundamentos, en los últimos considerandos de este acuerdo plenario. El primero dice que una regla para la condena por lavado de activos al menos necesita un incremento inusual del patrimonio del imputado, ¿no? Que se pueden relacionar unas con otras, ¿verdad? Aunque cada uno podría tener autonomía absoluta, cada regla, de las 5 que ustedes van a ver ahí,
Y que de alguna manera está relacionada con otra jurisprudencia de la Corte Suprema, que es el caso Collazos, que se desarrolló más adelante, pero que ustedes van a ver ahí los parangones, estaban ahí, digamos, las relaciones, y van a encontrar que no es que se distancia una de la otra, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, en el Acuerdo Plenario 3/2010, se habla de incremento inusual del patrimonio. Claro que es un indicio, ¿no? Es un indicio eh, que podríamos relacionarlo con el manejo de cantidades de dinero o transacciones bancarias o uso de testaferros para operaciones extrañas, ¿no? Que también el incremento inusual del imputado, del patrimonio, puede ir de la mano también con manejos importantes de transferencias bancarias utilizando terceras personas para operaciones extrañas, ¿no? Y estos, digamos, es un indicio importante, es un indicio que establece el acuerdo plenario. Luego también están esta inexistencia de negocios lícitos, es decir, personas que se dedican a la comercialización de drogas, ¿no? O a la venta de drogas, ¿no? Lo cual pone en evidencia, la inexistencia del carácter lícito o sea, no podemos decir de que esta persona se dedica a un negocio justificado desde el punto de vista del derecho, ¿no? Y esto también puede ir de la mano, es decir, incremento inusual, manejo de cantidades exorbitantes, y la ausencia, ¿no? De una explicación razonada respecto de la adquisición y destino de los activos, ¿no? Por ejemplo, que una persona diga que este patrimonio se ha debido a herencia del padre, ¿no? Pero cuando se hace el rastreo del padre, pues el padre no tenía un patrimonio importante, de manera que la herencia que él aduce haber recibido hace algunos años atrás no es de recibo y no tiene una justificación. Por lo tanto, el patrimonio sigue siendo de carácter ilícito, ¿no? Para la fiscalía, la hipótesis fiscal es que ese patrimonio proviene de alguna fuente de carácter ilegal, de una actividad criminal que obviamente lo tiene que tener de alguna manera consolidado, como repito, a nivel de indicio revelador. Y es ahí donde va a ir conectado el quinta regla para establecer los indicios, para la condena, estoy hablando para la condena, ¿verdad? Es que exista una conexión con actividades delictivas previas o con agentes delictuales o delictivos. Y aquí nuevamente la Corte Suprema de la República pone en evidencia la vinculación que debe existir entre el delito precedente y los actos de conversión o transferencia, ocultamiento o tenencia. Obviamente, tanto en el caso Collazos como en el Acuerdo Plenario 3/2010, se han establecido estas reglas que, aunque con más o con menos, se ha seguido esta tendencia, ¿no? Para la condena, ¿no? De las condenas que existen por lavado de activos, ¿no? Que si bien no están recogidas en el tipo penal y en el Código Procesal Penal, pero la casuística criminológica ha demostrado que estos 5 indicios son las que normalmente se deberían, digamos, establecer como catálogo para una investigación por el lavado de activos. Y aquí nuevamente regreso a la sentencia plenaria, ¿no? Esta que ha sido multicitada en esta clase del 1/2017, donde ya te había establecido que establece tres, o ha sido, digamos, tenido tres motivaciones especiales, ¿no? Una de ellas es de la autonomía del lavado de activos, que ya te hice referencia, que ya hice referencia, y donde digamos, la sentencia plenaria casatoria se decanta por la autonomía relativa en cuanto a la investigación y una autonomía sustantiva también de carácter relativo. Es decir,
sentencia plenaria, el Poder Judicial se decanta por no una autonomía absoluta, como si lo hace la ley 30.000, la ley 11.006, en el artículo 10, se decanta por una autonomía absoluta, de manera procesal, claramente, pero a nivel jurisprudencial no. A nivel jurisprudencial me parece que y luego también otra motivación ahí ha estado referida a la necesidad de establecer la noción de gravedad, ¿no? Generan los activos ilícitamente obtenidos. Esto como consecuencia de la cláusula abierta que está en el artículo 10. Si ustedes leen el artículo 10, eh, pues voy a pasar revista de las técnicas legislativas que se han ido utilizando en América Latina. Nuestro código, nuestra ley de lavado de activos para la criminalización del delito previo, para el lavado de activos, tiene una configuración especial, tiene una cláusula abierta, y ahí es donde ha trabajado justamente la sentencia plenaria, porque como te había dicho, eh, eh, hace 2 meses, en agosto del 2017, se estableció a través de la Casación 92-2017 de Arequipa, que el delito de fraude en la administración de personas jurídicas no, digamos, no sería considerado delito fuente desde que, digamos, está ayuno de gravedad. Y también esta tercera, digamos, se ha establecido una tercer causante, ¿no? Que es respecto al estándar de prueba para el tema del lavado de activos, ¿no? O sea, se aprovechó el momento para dejar claro los niveles de estándares que se necesitan para la probanza, no solamente el lavado de activos, sino para cualquier delito que se investiga en el proceso. Ahora, los modelos que la América Latina ha seguido para la regulación del delito previo, el primer modelo tiene que ver, por ejemplo, con el Código Penal español, ¿no? Digamos, donde se reprime un modelo de números apertos, es decir, solo se habla de una actividad delictiva, ¿no? Sistema abierto, vaya a saber Dios qué significará actividad delictiva, ya cualquier delito de la parte especial, ¿no? Cualquier delito, ¿no? No hay ningún indicio, de algún criterio que se establezca para determinar la actividad delictiva, con lo cual deja abierta la interpretación para los jueces, para el delito preso. Algún criterio en España se sigue respecto a los delitos comprendidos en el capítulo quinto, sexto, séptimo, ¿no? Referente a los delitos contra la administración pública. Luego también está el Código Penal de Argentina, que en el 2011 se incorporó a ser un delito económico, y donde también se dice que aquellos que administran, venden, graban, disimular de cualquier otro, de otro modo, y que pone en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal, ¿no? Ilícito penal. No se establece ningún criterio adicional. Luego está el segundo modelo, un modelo que corresponde al modelo lista, ¿no? Un modelo ya de números clausus, ya no de tanto de números apertus, ¿no? El primero, ¿no? Y para eso aquí sí, de alguna manera, se puede ver los códigos colombianos, el código de Panamá, el código de Bolivia, donde sí se establece, por ejemplo, una lista de delitos que conformarían, digamos, la generación de activos, ¿no? Obviamente haciendo un estudio previo respecto de qué delitos podía generarse una extorsión, o sea, que el delito de extorsión, enriquecimiento, secuestro, tráfico de armas, obviamente generan dinero para sus autores y obviamente no hay ninguna cláusula abierta, totalmente restringida, totalmente cerrada. Es esta lista y no hay más delitos previos, ¿no? Obviamente causa seguridad jurídica y salvaguarda del principio de legalidad, pero por otro lado deja en entrever y en cuestión
respecto a nuevos delitos que podrían verse involucrados como delito previo, por ejemplo, de la ciberdelincuencia, que ahora en los últimos años se ha vuelto muy de moda, que no está, por ejemplo, en estos delitos, menos en el de Colombia, Panamá y en el de Bolivia, no está en la ciberdelincuencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y hay que establecer un cambio legislativo con todo lo que conlleva ese cambio, ¿no? Toda la burocracia que hay en el sistema parlamentario de los países. Entonces, mm, por un lado se resguarda el principio de legalidad y determinación y por otro lado se deja en cuestión respecto a la, digamos, aplicabilidad de nuevos delitos que aparecen en la sociedad. Luego está el tercer modelo, que es un modelo del umbral, ¿no? Que es un modelo que responde más bien a un sistema convencional, internacional, que está ligado al grupo americano financiero, ¿no? Que se responde a los criterios que ya ha emitido la Gafi Latina, estableciendo que, por ejemplo, para que puedan, para que pueda aplicarse un delito previo para lavado de activos, ese delito al menos debería ser sancionado con una pena mínima de más de un año de pena privativa de libertad, por ejemplo, ¿no? Como pena máxima y como pena mínima 6 meses, ¿no? De privativa de libertad. Así, los delitos que tengan una pena máxima de un año y una pena mínima de 6 formarán parte del delito previo. Es decir, acá no se sigue ninguna lista. Acá no se sigue ni en algún concepto de actividad criminal o algo que se le parezca, sino vamos a trabajar con el quantum de punición de cada delito, ¿no? Interesante, ¿no? Porque no habíamos reparado nunca en el quantum punitivo del delito, sino solo en el delito en sentido estricto, ¿no? Y creo que al final el legislador, perdón, la sentencia plenaria casatoria se decanta aunque sin proponérselo, casi como algo secundario, ¿verdad? Se decanta por el tercer modelo del umbral, al establecer de que este es el criterio que debería abrazarse, ¿no? Si ustedes tienen la sentencia plenaria casatoria a la mano, lo pueden buscar y ahí se dice algo como que este es el criterio que debería abrazarse, ¿no? Con lo cual, con esta tesis, pues ya cualquier delito podría ser tranquilamente utilizado como delito previo, claro, cumpliendo la característica de que generen ganancias indebidas. Podría ser eh, delito de omisión de asistencia familiar, por ejemplo, 149 del Código Penal, cuando el sujeto activo no paga los deberes alimentarios a su hijo, a su prole. Y ese dinero que se estaría ahorrando, entre comillas, pues porque no lo está pagando para su hijo, sino se está quedando para él. Y con ese dinero, mal habido, entre comillas, pues se compra un carro, se va comprando departamentos, ¿verdad? Y que tiene relación directa con las omisiones que estaría realizando en el tema de no cumplir con una sentencia en el ámbito civil, por ejemplo, ¿no? Lo mismo podríamos decir, no sé, de un delito de contaminación ambiental, un delito de ecológico, ¿no? Obviamente una pena máxima eh, o pena mínima de un año, y bueno, todos los delitos sobrepasan claramente el año de pena privativa de libertad. eh, Claramente que sea más de un año. Y vaya que gran parte de los delitos de la parte especial sobrepasan, repito, el año. Este, yo no sé si este sea el modelo que deberíamos abrazar. Lo que sí sé
es que esto ha sido en contestación directa a lo que había establecido la Casación 92-2017, 92-2017, que señalaba que el delito de fraude en la administración de personas jurídicas, pues no, o sea, no tendría, eh, no podría servir como delito presente porque no cumple los límites de gravedad. Con la sentencia plenaria casatoria del 2017 ya se deja en claro de que ese criterio de gravedad de la pena no es el criterio que deberíamos abrazar porque no está en la ley, no está en ninguna norma. Por lo tanto, el umbral es el que debería imponerse. Sin embargo, habría que decir que existe un cuarto modelo de regulación sui generis, una regulación especial, y esta es la que de alguna manera abraza el legislador, que no significa que es la que abrace la jurisprudencia, porque te dije, la jurisprudencia es la que abraza ese umbral, pero el legislador abraza el criterio de la regulación sui generis, porque esa es la que ha regulado en el artículo 10 del decreto legislativo 1106, al decir, por ejemplo, que luego del rosario de delitos que se establece, administración pública, secuestro, proxenetismo, trata de personas, tráfico ilícito de drogas, armas, tráfico ilícito de migrantes. Después de hacer toda esa lista, dice delitos tributarios, extorsión, robo, delitos aduaneros o cualquier otra con capacidad de generar ganancias ilegales, con la excepción, obviamente, del artículo 194, que, bueno, también podría ser considerado la receptación como lavado de activos, porque tienen los mismos, digamos, la misma estructura, los mismos componentes, ¿no? Y, sería una tautología, ¿no? Reprimir lavado con receptación, que esto es claramente que debería ser expectorada como lo ha hecho el legislador. Pero aquí se debe seguir, o el legislador ha querido seguir el criterio de la regulación sui generis. ¿Por qué sui generis? Porque no lo tiene ninguna legislación latinoamericana. No lo tiene. Como te había dicho anteriormente, las legislaciones latinoamericanas o están por el tema de la lista de delitos determinantes previamente establecidos o simplemente hay una cláusula abierta de actividad criminal, ¿no? Por ahí se decantan las legislaciones nacionales, ¿no? Y el Perú tiene esto, ¿no? Sobre un delito, sobre una regulación de lista, sobre digamos, técnica legislativa de delitos determinantes taxativos, por ahí una coma y se abre el tipo penal para cualquier otro delito, solo con la restricción de que sean aquellas que generen ganancias y, ¿no? Claramente, eh, delito, no sé, de injuria, difamación, por ejemplo, que no tienen esa característica, claramente prohibidas, salvo que cobres para difamar, cual podríamos entender que sí, ¿no? Pero ya si cobras para difamar, ya, digamos, no forma parte de la difamación ni de la injuria, porque dentro del tipo penal no está cobranza de dinero, ¿no? O sea, no, acción, basta que tú meyes el honor de una persona a través de medios de comunicación, y ya estás comprando el delito, ya de que hayas cobrado o no. Este, ¿verdad? Entonces, un delito de violación sexual, propiamente dicho, tampoco, salvo que fuera proxenetismo, sí, ¿no? Este, pero, por ejemplo, sí, contaminación ambiental, que no está en la lista. Si ustedes ven la regulación generis peruana, no está los delitos ecológicos, pero yo sí considero que deberías formar parte porque, digamos, el hecho de que tú te ahorres dinero eh, y no lo, digamos, inviertas en construcción de diques de contención para tu empresa, no obstante que pasa un río adyacente ahí, este,
que al no ponerlo dique de contención, pues todo el relave minero se vaya y se deslice y se vierta al río y con eso pueda causar alteraciones en la flora, en la fauna, en los recursos hidrobiológicos de la zona, y obviamente podríamos estar hablando de un delito ecológico, ¿no? O sea, ahorrarse ese dinero ha traído como consecuencia la comisión de un delito. Eh, no sé, por ahí se me ocurre este caso, podría formar parte del un delito ecológico. Claramente es un delito ecológico. Una omisión, claramente, que ha originado la comisión de un delito ecológico. Y ese ahorro, obviamente, ha ido a parar a compra de hoteles, compra de acciones, ha ido incrementando su patrimonio de manera consecutiva, progresiva. Bueno, esto lo voy a pasar por alto porque esto no me parece que es más bien las actividades previas, de una manera metodológica que ha establecido la Corte Suprema, actividades criminales de despojo, que son el robo, que tranquilamente es previo, o actividades criminales de abuso, pues el peculado, colusiones, donde hay un abuso de la actividad funcionarial, ¿no? Del servidor público, o las actividades criminales de producción, que aquí podríamos entender que estaría pues la comercialización de droga, por ejemplo, ¿no? Que claramente son actividades heavy. Y justamente es lo que había establecido hace algunos momentos respecto de establecer que la sentencia plenaria casatoria establece el modelo del umbral, ¿no? Este es el modelo y es de concluir, dice, destacando lo innecesario eh, e inconveniente, dice la Corte Suprema, para un estándar de eficacia de las políticas nacionales e internacionales, abrazar el criterio de gravedad, que perjudican la utilidad y la adecuada regulación actual del artículo 10. Claramente lo está diciendo que establecer un criterio de gravedad como lo establecía la Casación 92-2017 de Arequipa, pues dañaría severamente los criterios de eficacia de la política criminal del lavado de activos, ¿verdad? Entonces, ergo, ergo nos está mandando a establecer el umbral. Y sí, la conclusión del pleno casatorio es, digamos, es expectorar criterio de gravedad y por el contrario abrazar la posición del umbral para tipos penales que estén combinados con un año de pena privativa de libertad y capacidad de generar, perdón, ganancias ilegales, ¿no? Solamente estos serían los criterios que los jueces deberían tener en consideración para elaborar un caso de lavado de activos sobre la base del delito precedente. Miren qué interesante lo que establece la Corte Suprema, porque a diferencia de la Casación 92-2017, y ya se baja el estándar, y ya cualquier delito podría generar o podría servir como delito precedente, solo que obviamente tenga estas condiciones, ¿no? Que en la primera parte obviamente estaría muy fácil de sobrellevarlo, muy fácil. Y la segunda sí me parece que es algo más racional, porque para que exista lavado de activos necesita generar ganancias dinerarias. Y de alguna manera, bueno, como te había dicho, aprovechando este tema digamos, de los criterios de autonomía y de gravedad de la sentencia plenaria casatoria 1-2017, se aprovechó también para establecer el estándar de prueba. Eh,
Y claramente nos está diciendo que para la sospecha inicial de diligencias preliminares, y entendiéndose por sospecha inicial cualquier, digamos, elemento objetivo que sirva como sospecha criminalística, ¿no? Donde el fiscal vea que hay posiblemente un caso y que de alguna manera pueda surgir un elemento objetivo criminalístico a seguir, pues debe abrir las diligencias, ¿no? Luego ya en la sospecha reveladora, dice la sentencia plenaria casatoria, tendría que haber sobre esa, digamos, presunción criminalística genérica de carácter objetivo, claramente, que es cualquier cosa, sí, una sospecha inicial, de paso, pero ya para pasar al siguiente umbral, que es la formalización y continuación de investigación preparatoria, pues tendría que haber sobre sobre ese elemento objetivo criminalístico sumarse varios circunstancias objetivas criminalísticas, ya varias. O sea, ya no solamente es un dicho, sino ya se han sumado otros dichos, otras testimoniales, y ya acompañado de un elemento, digamos, de una prueba científica, de una pericia anatómica, biológica, lógica, que vaya respaldando a la declaración, ¿verdad? En la cual ya se va haciendo reveladora, descubriendo más datos respecto a la declaración inicial que dio inicio a la investigación preliminar. Aunque esto suene muy bonito a nivel conceptual, y ya sabemos que la práctica, a veces la formalización y la continuación de investigación preparatoria finalmente es, vamos, se le cumplió el paso y para seguir investigando, pues hace la continuación de la formalización y la investigación. Y a veces una sospecha reveladora fuerte. Y luego, digamos, para la etapa intermedia está el tema de la sospecha suficiente. Una sospecha suficiente que ya va sobre datos aterrizados que marcan digamos, una sospecha preponderante, ¿no? Es decir, aquí ya hay más circunstancias preponderantes que el fiscal va asumiendo en su investigación y que más bien lo que trata de hacer es que en este caso hay más posibilidades de condena que por sobre la solución, ¿no? Si el fiscal pone en consideración que sobre el caso que está llevando hay más circunstancias para condenar que para absolver, entonces ha llegado a una sospecha suficiente, ¿no? Y claramente que para la condena se necesita más allá de toda duda razonable, ¿no? Eso es lo que ha establecido la sentencia plenaria. No exista ya ninguna duda respecto a la posición de la defensa y con respecto, más bien abrazando la posición del Ministerio Público, ¿no? Para la condena, digo, ¿no? Porque si hay circunstancias tanto de la defensa como de la fiscalía y que ponen en duda la actuación del fiscal porque lo que le presentó la defensa técnica es, digamos, contundente también, y ante esa duda, que la duda es que tiene duda tanto para digamos, para la condena, como, digamos, porque le ha puesto circunstancias probatorias en la defensa técnica que lo han hecho dudar al juez, y ante la duda, pues debería absolverse, ¿no? O sea, el juez para condenar necesita una certeza de una íntima convicción casi absoluta, ¿no? Más allá de toda duda es razonable, claramente, ¿no? Y para la sospecha grave, claramente que es prácticamente una acusación, ¿no? O sea, la sospecha grave finalmente está asociada a la acusación, ¿no? Por eso es que inclusive en muchas sentencias, acciones de la prisión preventiva han establecido para los graves y fundados elementos de convicción que prácticamente el juez se ponga o que en todo caso vislumbre la posibilidad de que estando en una ya se encuentre prácticamente en una etapa intermedia.
que la gravedad y fundabilidad del solamente de convicción sea de tal magnitud que prácticamente ya estamos en una etapa de acusación, ¿no? Ese es el estándar básicamente que se ha puesto para este tema. Y finalmente, eh, lo que les dije anteriormente respecto a los indicios, ¿no? Que les hablaba de 5 indicios, ¿se acuerdan? El acuerdo plenario del 2010 con la sentencia de Collazo, ¿se acuerdan? Hablaba de 5 indicios. Aquí, en esta sentencia plenaria casatoria 1/2017, eh, ya sobre esos 5 indicios, ahora se trabaja sobre la base de 3, pero que en realidad involucra también, de alguna manera, los 5 anteriores, ¿no? Pero solo acá se ha reducido a 3, ¿no? Eh, digamos, la probanza de los indicios en relación a la tipicidad penal del lavado de activos, ¿no? Por ejemplo, se habla de una actividad criminal previa idónea para generar los activos. Aquí la jurisprudencia, o a través de la sentencia plenaria casatoria, ha puesto en evidencia que efectivamente se trata solo de una actividad criminal previa, o sea, una actividad criminal, no habla de un delito. Por eso es que creo que ahora deberíamos cambiar la terminología en el nomen juris y ya no hablar de delitos ni de tipos penales precedentes, sino de una actividad criminal, que podría ser obviamente cualquier delito que tenga connotación penológica, ¿no? Con la posibilidad de generar ganancias, ¿no? Este, obviamente que esta actividad criminal que genera activos sea para la realización de actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia, ¿no? Asimismo también se ha establecido el conocimiento directo o presunto de la procedencia ilícita del activo, ¿no? Es decir, quien la condena por lavado de activos no solamente vea desde el punto de vista objetivo de la tipicidad, ¿verdad? Y no también involucre, y esto es muy importante que la Suprema lo diga de manera expresa, que debería también probarse la subjetividad, ¿no? Que tenga que ver con el dolo directo o, o dolo eventual. eh, Porque como sabemos, el dolo no está en la cabeza del delincuente, ni en la mente del delincuente, que eso solo puede establecer la psicología, la psicoanálisis, ¿no? O sea, el derecho penal sobre todo no podría meterse en la cabeza de las personas, porque el dolo está en la cabeza del juez, ¿no? El concepto y la acreditación del dolo está en lo que el juez quiera saber, quiera que motivar y respecto de si ha habido intención o no, porque el dolo no se prueba, el dolo se imputa, el dolo se atribuye, el dolo se motiva a través de la sentencia que dicta un juez poniendo fin a la instancia, ¿no? Entonces, creo que está bien, creo que me parece totalmente atendible que la Corte Suprema haya establecido a nivel de tipicidad objetiva y subjetiva, pero aquí viene la pregunta que me hago ahí, y lo dejo también para todos ustedes, es respecto a ¿y qué pasa con la antijuricidad y culpabilidad? ¿Que también no hay probanza ahí? ¿Acaso podríamos establecer algunos niveles de causa de justificación, como podría ser, por ejemplo, la actuación de acuerdo a derecho respecto de profesionales, contadores, abogados que se ven involucrados lamentablemente en temas de lavado de activos, y que bien puede servir como una causal de justificación, pero la jurisprudencia de la Corte Suprema no establece un criterio para establecer en qué caso estamos ante causas de justificaciones, para eliminar la antijuricidad de la conducta o, en todo caso, anular la culpabilidad, si es que estaríamos hablando, por ejemplo, de un error de provisión, o podríamos estar hablando de un miedo insuperable, ¿de acuerdo? O de un estado de necesidad exculpante, ¿verdad? Cuando hay una zona de que el sujeto activo no ha podido autodeterminarse, ¿no? Entonces, esto sí ha quedado
digamos, en stand-by, ha quedado en el vacío, pero solo se ha trabajado, repito, a nivel de eh, tipicidad. Y por último, la sentencia plenaria casatoria trabaja, digamos, estas conclusiones, o ha llegado a la conclusión, eh, respecto, digamos, de la sentencia plenaria casatoria. Los, digamos, los grandes acuerdos respecto a los criterios para, digamos, el delito de lavado de activos, ¿no? Y finalmente, bueno, debemos establecer que que la casación 92/2017 fue la que inició todo este revuelo y que dio como consecuencia la sentencia plenaria casatoria. Eh, Solo como paréntesis, esta casación 92/2017 evidenciaba que para que se condene por lavado de activos se necesitaba probar claramente el delito precedente, claramente el delito precedente a un nivel estándar alto, donde el delito precedente debería imputarse y que debería tener criterios como, por ejemplo, de imputación necesaria, donde el juez debería, digamos, exigir o se le exige para la condena por lavado de activos, el delito previo tenga que tener tiempo, modo y forma y lugar, ¿no? Con criterios de gravedad, claro. Con lo cual, evidentemente, los demás miembros de la sala penal, digamos, pusieron el grito al cielo, porque eso no era lo que la ley ahí había. Bien, por aquí dejo mi intervención, Henry. Entonces, habiendo cumplido con las horas que se me había encomendado para este delito de lavado. Muchas gracias, doctor James, por su participación y ponencia el día de hoy. Bueno, para culminar, quisiera saber, trasladar a la sala si algún participante desea hacer un comentario o alguna inquietud al ponente. Doctor James, no hay más preguntas, entonces daremos por culminada la sesión de hoy, agradeciendo su participación en el diplomado de hoy. Bien, muchas gracias Muchas y gracias. nos estamos viendo para otra oportunidad que me inviten. Muchas Sí, gracias por por la favor, atención así prestada. será. Hasta Un luego. buen fin de semana. Sí, un buen fin de semana, doctor. Igualmente, Doctor James. gracias. Muchas gracias Igualmente, nuevamente. igualmente para todos. Gracias. Bueno, buenas noches.